Desde que una persona nace, entra en un camino que parece normal, lógico e incluso obligatorio. Ir a la escuela, memorizar información, obedecer horarios, pedir permiso para hablar, repetir respuestas correctas y seguir instrucciones. Todo está organizado para que el individuo aprenda a funcionar dentro de una estructura ya creada. Pero muy pocas veces se le enseña algo realmente importante, como pensar por sí mismo. La autoeducación representa exactamente lo contrario a ese modelo. Una persona que se autoeduca comienza a cuestionar las ideas establecidas. Aprende porque quiere entender, no porque será examinada. Investiga temas sin necesidad de aprobación externa. Desarrolla criterio propio. Y eso es peligroso para cualquier sistema que depende de la obediencia colectiva. El sistema moderno premia mucho más la conformidad que la conciencia. Desde pequeños, la mayoría aprende que sacar buenas notas es más importante que comprender profundamente algo. Se entrena a las personas para responder exámenes, no para descubrir verdades. Por eso alguien puede pasar años estudiando y aún así sentirse perdido cuando enfrenta la vida real. Tiene información, pero no dirección. Tiene títulos, pero no pensamiento independiente. La autoeducación rompe esa dependencia. Cuando alguien descubre que puede aprender por su cuenta, ocurre algo poderoso. Deja de necesitar constantemente la validación de instituciones. Ya no espera que un profesor le diga qué pensar. Ya no cree que el conocimiento solo existe dentro de un salón de clases. Entiende que el aprendizaje real está en libros, experiencias, observación, práctica, errores y curiosidad. Y ahí aparece el conflicto. Porque un sistema estable necesita personas predecibles. Necesita trabajadores que sigan procesos, consumidores que no cuestionen demasiado y ciudadanos que acepten estructuras aunque no las comprendan. La autoeducación crea individuos difíciles de controlar porque empiezan a ver las grietas del modelo. Comienzan a notar que muchas reglas existen más para mantener orden que para desarrollar el potencial humano. Por eso, cuando alguien decide aprender por cuenta propia, muchas veces recibe rechazo. Le dicen que está perdiendo el tiempo, que necesita un título real, que Internet no reemplaza la educación formal, que sin certificados no vale nada. La sociedad ha sido programada para confiar más en la autoridad que en la capacidad real. Es curioso cómo una persona puede pasar 10 años memorizando información inútil y ser considerada disciplinada, pero si pasa esos mismos años aprendiendo habilidades reales de manera independiente, muchos la verán como irresponsable. El problema no es el aprendizaje. El problema es que la autoeducación elimina intermediarios. Un hombre que aprende psicología, filosofía, negocios, comunicación o tecnología por su cuenta empieza a desarrollar una visión distinta del mundo. Ya no consume ideas pasivamente. Las analiza, las compara, las destruye si es necesario. Y alguien que piensa así se vuelve menos manipulable. La mayoría de sistemas educativos nacieron durante épocas industriales. Su objetivo principal no era crear genios libres, sino trabajadores funcionales, personas capaces de cumplir horarios, repetir tareas y respetar jerarquías. Incluso hoy, aunque la tecnología avanzó, muchas estructuras educativas siguen funcionando bajo esa lógica antigua. Se enseña obediencia disfrazada de disciplina. La autoeducación amenaza ese esquema porque transforma al individuo en el responsable de su propio desarrollo. Ya no depende completamente de instituciones. Y cuando alguien descubre que puede construir conocimiento sin permiso, también empieza a sospechar que puede construir una vida diferente. Ahí comienza el verdadero miedo del sistema. Porque una persona verdaderamente educada no es la que memoriza más datos. Es la que puede observar la realidad sin necesidad de filtros impuestos. La que puede aprender sola, adaptarse sola, pensar sola. Y esa clase de persona no encaja fácilmente dentro de estructuras diseñadas para producir masas iguales. Uno de los mayores problemas del sistema educativo moderno es que confunde información con inteligencia. Desde muy temprano, las personas son entrenadas para creer que aprender significa memorizar datos, repetir conceptos y aprobar exámenes. Pero la verdadera educación nunca ha sido eso. La verdadera educación transforma la manera en que alguien observa el mundo. El sistema tradicional rara vez premia la curiosidad auténtica, premia la capacidad de seguir instrucciones sin alterar demasiado el orden establecido. Un estudiante que cuestiona demasiado suele ser visto como problemático. Uno que memoriza y obedece suele ser considerado ejemplar. Y esa diferencia revela mucho más de lo que parece. La autoeducación funciona de otra manera. Nace de una necesidad interna. Una persona autoeducada no aprende porque la obligan, sino porque siente hambre de entender.
Y cuando el aprendizaje nace de la curiosidad, el conocimiento deja de ser una carga y se convierte en poder. Por eso muchas personas descubren más sobre la vida leyendo un solo libro por iniciativa propia que pasando años enteros dentro de aulas donde nunca se sintieron realmente despiertas. Porque el problema nunca fue la capacidad de aprender. El problema fue el método. La mayoría de escuelas enseñan que pensar, pero no cómo pensar. Enseñan conclusiones ya construidas, pero no el proceso para llegar a ellas. Enseñan respuestas, pero no enseñan a hacer preguntas profundas. Y una sociedad que deja de cuestionar se vuelve extremadamente fácil de manipular. La autoeducación obliga al individuo a desarrollar criterio. Cuando alguien aprende solo, no tiene constantemente una figura de autoridad diciéndole que es correcto. Debe investigar, comparar fuentes, analizar contradicciones y llegar a sus propias conclusiones. Ese proceso fortalece la mente de una manera que ningún examen puede medir. Pero ahí aparece otro problema. El sistema no puede controlar fácilmente a una persona que desarrolla pensamiento independiente. Una mente dependiente necesita aprobación externa para actuar. Espera instrucciones, busca validación, teme equivocarse. Pero una mente autoeducada aprende a experimentar, fallar, corregir y seguir avanzando sin necesidad de permiso. Y eso cambia completamente la relación entre el individuo y la sociedad. Por eso muchas veces la autoeducación es ridiculizada. No porque sea inútil, sino porque amenaza estructuras antiguas. Cuando alguien aprende habilidades reales por internet, leyendo libros o practicando por cuenta propia, demuestra que el conocimiento ya no pertenece exclusivamente a universidades o instituciones tradicionales. Hoy una persona puede aprender programación, diseño, psicología, edición de vídeo, negocios, filosofía o idiomas desde su habitación. Puede construir una carrera entera sin seguir el camino convencional. Y aunque eso representa libertad, también genera miedo en sistemas que durante décadas controlaron el acceso al conocimiento. Antes, la información era escasa. Hoy está en todas partes. Pero el sistema sigue funcionando como si el monopolio del aprendizaje todavía existiera. Sigue enseñando a millones de personas a depender de estructuras lentas mientras el mundo cambia cada vez más rápido. Y el resultado es evidente. Muchas personas terminan sus estudios sin saber quiénes son realmente, qué quieren hacer con su vida o cómo generar valor por sí mismas. Pasaron años obedeciendo, pero nunca aprendieron a dirigirse solos. La autoeducación obliga a enfrentar algo que el sistema evita constantemente, la responsabilidad personal. Porque cuando alguien decide aprender por cuenta propia, ya no puede culpar a profesores, escuelas o programas educativos por su ignorancia. Todo depende de su disciplina, enfoque y deseo real de crecer. Eso asusta a muchas personas, porque es más cómodo seguir un camino ya diseñado que construir uno propio. Es más fácil repetir ideas aceptadas que cuestionarlas. Y es más seguro depender del sistema que descubrir que tal vez nunca necesitaste que alguien te dijera cómo aprender. La mayoría no teme a la ignorancia, teme a la libertad que viene con pensar por sí mismos. La mayoría de personas cree que el sistema educativo existe principalmente para desarrollar el potencial humano. Pero cuando se observa con atención, aparece una realidad incómoda. Gran parte del modelo fue construido para crear estabilidad económica y social, no necesariamente libertad intelectual. Durante la revolución industrial, las fábricas necesitaban trabajadores puntuales, obedientes y capaces de repetir tareas durante horas sin cuestionar demasiado. Y curiosamente, las escuelas comenzaron a adoptar estructuras casi idénticas. Horarios rígidos, filas, campanas, permisos para hablar y evaluación constante. El objetivo no era formar mentes libres, sino individuos funcionales dentro de una maquinaria enorme. Aunque el mundo cambió, muchas de esas estructuras siguen intactas. La autoeducación rompe completamente esa lógica porque transforma al individuo en alguien difícil de clasificar. Una persona que aprende sola suele desarrollar habilidades fuera del camino tradicional. Aprende lo que considera importante, no solo lo que le ordenan estudiar. Y eso crea algo que el sistema no sabe manejar bien: independencia intelectual. El problema es que una persona independiente piensa diferente sobre el trabajo, el dinero, el tiempo y la vida. Empieza a cuestionar por qué debe pasar décadas haciendo algo que odia solo para sobrevivir. Empieza a notar cómo muchas personas viven agotadas, atrapadas en rutinas que consumen lentamente su energía mental y emocional. La autoeducación suele despertar una pregunta peligrosa: ¿y si existe otra manera de vivir? Porque alguien que aprende por su cuenta descubre rápidamente que el conocimiento tiene valor económico. Hoy una persona puede aprender habilidades digitales, construir negocios, trabajar desde internet o generar ingresos sin depender completamente de estructuras tradicionales.
Y eso debilita la dependencia que el sistema necesita mantener. Un individuo completamente dependiente acepta casi cualquier condición porque teme quedarse sin estabilidad. Pero alguien que sabe aprender solo posee una ventaja enorme. Puede adaptarse, puede reinventarse, puede encontrar soluciones incluso cuando el entorno cambia. Por eso el sistema castiga indirectamente la autoeducación. No siempre lo hace de forma explícita. A veces lo hace mediante presión social, ridiculizando caminos alternativos, haciendo que la gente crea que sin títulos no tiene valor, convenciendo a millones de personas de que seguir el camino estándar es la única forma segura de vivir. Y el miedo funciona. Muchos abandonan sus intereses reales porque sienten culpa al aprender algo fuera de lo establecido. Quieren escribir, crear contenido, emprender, investigar filosofía, aprender psicología o dominar habilidades modernas, pero sienten que eso no cuenta porque no viene validado por una institución. Esa es una de las mayores victorias del sistema, hacer que las personas duden de sí mismas incluso cuando están creciendo. La autoeducación también destruye otra ilusión importante, la idea de que la autoridad siempre sabe más. Cuando alguien investiga profundamente por su cuenta, descubre que incluso expertos, gobiernos, medios y figuras reconocidas pueden equivocarse. Descubre contradicciones. Descubre intereses ocultos. Descubre que muchas verdades aceptadas fueron simplemente ideas repetidas. Eso cambia por completo la percepción de la realidad. Porque una mente autoeducada deja de aceptar información automáticamente. Empieza a analizar intenciones. Empieza a observar patrones. Y cuanto más desarrolla esa capacidad, menos manipulable se vuelve frente a propaganda, miedo colectivo o presión social. El sistema moderno depende enormemente de personas distraídas y agotadas. Personas que no tengan tiempo ni energía para cuestionar demasiado. Por eso la autoeducación requiere algo que hoy es extremadamente raro: atención consciente. Una persona autoeducada aprende a sentarse solo durante horas investigando algo sin necesidad de entretenimiento constante. Aprende a profundizar, aprende a concentrarse, y en una era donde todo está diseñado para destruir la atención, esa capacidad se vuelve casi revolucionaria. Tal vez por eso la autoeducación incomoda tanto, porque alguien que aprende por cuenta propia deja de ser simplemente una pieza dentro del sistema. Comienza a convertirse en un individuo con dirección propia. Y un individuo que piensa por sí mismo siempre será más difícil de controlar que una masa que solo sigue órdenes. Existe una razón profunda por la que muchas personas reaccionan con incomodidad cuando alguien decide educarse por su cuenta. No es solo envidia ni ignorancia. Es porque la autoeducación desafía una creencia que sostiene gran parte de la sociedad moderna. La idea de que el conocimiento válido siempre debe venir de una autoridad reconocida. Desde pequeños, casi todos aprenden a confiar automáticamente en figuras externas. Profesores, instituciones, expertos, títulos, medios de comunicación. La mayoría nunca desarrolla el hábito de investigar profundamente por sí misma porque fue entrenado para aceptar información ya procesada. Y mientras más dependiente se vuelve una mente de la autoridad externa, menos conexión tiene con su propio criterio. La autoeducación rompe ese patrón. Cuando alguien comienza a aprender solo, descubre algo impactante. Muchas veces el conocimiento más transformador no aparece dentro de estructuras tradicionales. Aparece en libros olvidados, experiencias personales, conversaciones profundas, práctica constante y observación directa de la realidad. Esa experiencia cambia completamente la percepción del individuo, porque empieza a notar que tener un título no siempre significa tener sabiduría. Hay personas altamente educadas académicamente que viven confundidas, emocionalmente destruidas o completamente desconectadas de sí mismas. Y también existen personas sin grandes estudios formales que poseen claridad, disciplina, inteligencia emocional y una comprensión profunda de la vida. El sistema rara vez habla de eso. Prefiere mantener la idea de que la autoridad institucional representa automáticamente superioridad intelectual, porque si demasiadas personas descubren que pueden aprender, crecer y prosperar fuera de esas estructuras, el control comienza a debilitarse. Por eso muchas veces la autoeducación es minimizada. Se le llama aprendizaje informal, como si fuera inferior. Pero la realidad es que muchas de las mentes más influyentes de la historia fueron en gran parte autodidactas. No esperaron permiso para aprender. No limitaron su curiosidad a programas oficiales. Exploraron el conocimiento movidos por obsesión, no por obligación. La autoeducación también expone una verdad incómoda. Gran parte del sistema educativo enseña dependencia mental. Enseña a esperar instrucciones antes de actuar. Enseña a buscar validación antes de confiar en una idea propia.
Enseña a temer el error en lugar de usarlo como herramienta de crecimiento. Pero una persona autoeducada entiende que equivocarse es parte del aprendizaje real. De hecho, muchas veces aprende más rápido porque está conectada directamente con la práctica. No estudia solo teoría. Experimenta, fracasa, ajusta y vuelve a intentarlo. Ese proceso crea conocimiento vivo, no simplemente información memorizada. El problema es que el sistema no puede medir fácilmente ese tipo de inteligencia. No puede reducirla a un examen estandarizado. No puede convertirla completamente en estadísticas, porque el pensamiento independiente es caótico, creativo e impredecible, y las estructuras rígidas suelen sentirse amenazadas por lo impredecible. Además, la autoeducación hace que las personas comiencen a ver el tiempo de otra manera. Empiezan a notar cuánto conocimiento útil nunca les enseñaron. Educación financiera, control emocional, comunicación, psicología humana, manipulación mediática, hábitos, disciplina, propósito, salud mental, creatividad, pensamiento crítico. Descubren que pasaron años aprendiendo fórmulas y datos que jamás usarán, mientras ignoraban habilidades esenciales para comprender la vida y construir libertad. Esa realización puede generar rabia, porque muchas personas sienten que el sistema las preparó para sobrevivir, pero no para entenderse a sí mismas. Les enseñó a producir, pero no a pensar profundamente. Les enseñó a competir, pero no a encontrar propósito. Les enseñó a obedecer, pero no a despertar. Y cuando alguien despierta intelectualmente mediante la autoeducación, ya no vuelve a ver el mundo igual. Comienza a notar cómo la mayoría vive siguiendo caminos heredados sin cuestionarlos. Como muchos trabajan en cosas que odian porque nunca descubrieron quiénes eran realmente. Como otros pasan toda su vida buscando aprobación externa porque jamás aprendieron a confiar en su propia mente. La autoeducación no solo entrega conocimiento, entrega algo mucho más peligroso para el sistema: conciencia. La mayor amenaza para cualquier sistema no es una persona violenta, rica o poderosa. Es una persona que piensa por sí misma. Porque alguien que desarrolla conciencia ya no puede ser manipulado tan fácilmente mediante miedo, presión social o falsas promesas. La autoeducación produce exactamente ese tipo de individuo. Una persona que aprende por cuenta propia comienza lentamente a recuperar el control de su mente. Deja de consumir información pasivamente y empieza a construir criterio. Aprende a observar cómo funcionan las narrativas, cómo se manipulan emociones colectivas y cómo muchas estructuras dependen de mantener a las personas distraídas, cansadas y mentalmente dependientes. Por eso el sistema no necesita prohibir directamente la autoeducación para debilitarla. Le basta con saturar a la población de entretenimiento constante, estrés, ansiedad y distracciones infinitas. Una mente agotada no investiga, no reflexiona, no cuestiona, solo sobrevive día tras día. La verdadera batalla moderna no es solo económica, es una batalla por la atención. Quien controla la atención de las personas controla también su percepción de la realidad. Y el sistema entendió hace tiempo que una población distraída es mucho más fácil dirigir que una población consciente. Por eso millones de personas pasan horas consumiendo contenido vacío mientras abandonan lentamente su capacidad de concentración profunda. La autoeducación exige exactamente lo contrario: silencio, disciplina, paciencia y pensamiento crítico. Exige sentarse a leer incluso cuando nadie obliga. Exige estudiar aunque no exista recompensa inmediata. Exige investigar ideas complejas mientras el mundo entero empuja hacia la gratificación instantánea. Y esa capacidad se vuelve extremadamente poderosa porque fortalece algo que el sistema moderno destruye constantemente: la autonomía mental. Una persona autónoma ya no necesita que otros definan completamente su valor. Ya no vive esperando aprobación para actuar. Puede aprender nuevas habilidades, adaptarse a cambios y construir caminos alternativos incluso en circunstancias difíciles. Eso cambia todo, porque la dependencia es una forma de control. Cuando alguien cree que necesita constantemente instituciones, validación o permiso para crecer, se vuelve vulnerable. Pero cuando descubre que puede desarrollar conocimiento por sí mismo, aparece una sensación peligrosa para el sistema: libertad. No significa que toda educación formal sea inútil. Existen maestros extraordinarios, universidades valiosas y estructuras que realmente ayudan a muchas personas. El problema aparece cuando el sistema intenta convencer a la sociedad de que solo existe una manera válida de aprender. La realidad es mucho más compleja. El conocimiento nunca perteneció únicamente a instituciones. Siempre ha pertenecido a quienes tienen curiosidad suficiente para buscarlo. Y hoy, gracias al acceso masivo a información,
Una sola persona disciplinada puede aprender más en 5 años de autoeducación intensa que alguien que pasó décadas estudiando sin pasión. Pero la mayoría nunca descubrirá eso, porque la autoeducación también requiere enfrentar algo incómodo: la responsabilidad absoluta sobre la propia vida. Ya no hay excusas. Ya no se puede culpar eternamente al sistema, a los profesores o al entorno. El individuo entiende que su mente puede convertirse en prisión o en herramienta de liberación, dependiendo de cómo decida usarla. Y tal vez ahí está el verdadero motivo por el que el sistema castiga la autoeducación. No porque aprender sea malo, sino porque una persona que aprende a pensar solo deja de ser fácilmente moldeable. Empieza a construir identidad propia. Empieza a ver más allá de las reglas invisibles que otros aceptan automáticamente. Empieza a vivir con intención en lugar de simplemente seguir el flujo de la masa. La autoeducación no garantiza riqueza ni éxito inmediato, pero se entrega algo que pocos poseen: la capacidad de dirigir la propia conciencia. Y cuando una persona descubre eso, ocurre algo irreversible. Deja de pedir permiso para convertirse en quien realmente puede